quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Jesús, la vid verdadera. Juan 15, versículo 1 al 17. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis pensamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto mando, que os améis unos a otros.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, la vid genuina, la palabra verdadera, significado real, auténtico, genuino, digno de confianza. Esto es Jesús, verdadero, auténtico y real. Los pámpanos dependen de la vid, y estos reciben el agua y la savia del tronco para producir el fruto. Por ello debemos permanecer en comunión, perseverancia, intimidad y unidad con Cristo. Notemos que es la intimidad con Cristo donde hay mucho fruto, pues dice: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan 15:5. Cuenta la historia que en la vendimia de los judíos, la rama más cercana al tronco o la raíz es la que más uva produce. Por tanto, podemos observar que lleva mucho fruto. Es el resultado y beneficio de la comunión con Dios. Cuando vivimos una vida controlada por el Espíritu Santo, experimentamos la verdadera renovación, pues Él es la fuente de nuestra vida. La Biblia nos habla de fruto y mucho fruto, así Dios quiere llevarnos cada vez de gloria en gloria, darnos mayor revelación de su palabra hasta llegar a la madurez y dar buen fruto. La vid requiere de un labrador que las cuide, las pode y la limpie, para dar más fruto. Asimismo, nuestra vida necesita del labrador, para que quite las ramas secas de nosotros, y los renuevos surjan con más vigor, y produzcan una cosecha más abundante. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en su nombre. Juan 15:16. Si hay una característica de Jesús que podamos destacar, es su amor incondicional. Dentro de los registros que hay de la antigüedad, podemos ver que Jesús fue uno de los primeros hombres en valorar a los niños, a las mujeres y a los que vivían marginados de la sociedad. Las mujeres con mala vida, los enfermos y hasta los cobradores de impuestos. Jesús nos escogió. Entre capacitados y justos, Dios extendió su brazo y nos alcanzó con su perdón. Nos escogió por su gracia, no por mérito. Por su amor incondicional, así como a nosotros, Jesús escogió a aquellos pecadores como sus discípulos, antes de que ellos lo escogieran como maestro. El resultado de esta elección fue la edificación de la vida de cada uno, un fruto permanente, de manera que ellos pudieran esparcir la semilla del Evangelio de la salvación a todos los escogidos. Jesús nos escogió y como discípulos tenemos una misión: anunciar el Evangelio del Señor a los que todavía no saben que Jesús los llamó a una vida de victoria. Jesús dijo: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Cuánto más deberíamos corresponder el amor de Dios? Jesús murió en una cruz por ti y por mí. Él venció la muerte y el pecado, para que tú pudieras tener salvación. Tenemos mucho que agradecerle. Pertenezcamos a Él, que es la vid verdadera, y seamos pámpanos que da mucho fruto. Ser agradecido trae bendición y paz. Como escogidos, lee la Biblia y mantenete dentro de su noble misión. Cuando meditamos en la palabra, tomamos conciencia de lo que debemos hacer y de las promesas que ya han sido liberadas para aquellos que son escogidos por Dios. Anuncia la palabra del Evangelio. Cuando compartimos la palabra, estamos ampliando el llamado de Jesús al mundo. Hazlo todo para que el nombre de Jesús sea engrandecido. Hay poder en su nombre y podrás lograr grandes cosas al proclamar el nombre de Jesús. Oh man, redimido. Cristín de Clario.
sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que en mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Hola, ¿cómo estás? ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasaría si cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué me preguntas esto? Me vas a decir. Porque estuve leyendo algo que el apóstol Pablo le escribió a una iglesia amiga y eran unos consejos que les daba, ¿no? Pero el primero de todos que les decía, el primer consejo era que dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esto fue crucial. Te invito a que lo leas conmigo. Vení, vamos a buscar ahora en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 23. Él le decía esto, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Lo único que ellos tenían que hacer era permitir
que el Espíritu Santo obrara en ellos. Si lo permitían, entonces iba a hacer algo en su pensamiento y en su actitud. Estoy mirando, como te conté vez pasada, unos programas en televisión donde hacen renovaciones en las casas. Entonces hay alguien o hay una familia que de repente le dice a la gente esta del programa que, bueno, que les gustaría que le cambiaran, que le acondicionaran la casa, que le hicieran algunas modificaciones. Y la gente que tiene a su cargo todos estos cambios, todos estos trabajos, les hace una propuesta de lo que ellos piensan que se podría llegar a hacer. Van innovando, van cambiando, van haciendo, pero de repente hay un momento donde ellos dicen, no, en esto no quiero que te metas, acá no quiero que lo hagas. Ok, pero también ocurre otra cosa. La gente que está al frente del trabajo les propone a los de la casa, ¿qué les parece si ustedes hacen esta tarea? Los invitan a participar en la remodelación de la casa. Y esto es lo que me doy cuenta que también Dios nos permite a nosotros. Vamos a seguir leyendo. Está muy bueno porque acá dice que el Espíritu Santo es el que renueva nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Recordemos y tengamos en cuenta que una actitud es una postura del cuerpo. Es especialmente cuando se está expresando un estado de ánimo. Es decir, yo puedo tener una actitud, ahora dicen una actitud positiva, también puedo tener una actitud alegre, una actitud cordial, puedo tener una actitud imperativa, puedo tener una actitud de amargura, puedo tener una actitud de resistencia a todo lo que me están proponiendo. Sin embargo, el Espíritu de Dios puede renovarnos. Todo esto, todo lo que yo pienso, todos mis pensamientos. Entonces vos me estás diciendo que me van a controlar la mente. No te estoy diciendo que te van a controlar la mente. Te estoy diciendo que si nosotros le permitimos, el Espíritu Santo nos puede dar pensamientos nuevos. Pensamientos nuevos. No los desconocemos, sabemos cuáles son. Haya pues en ustedes, decía el apóstol en otra parte, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo. Otra vez voy con esto y sí, tenemos de vez en cuando que recordarlo, porque nos hace bien. Pero ahora vamos a ver otro tipo de pensamientos y otro tipo de actitudes. Las que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso acá en el capítulo 4. Sigamos leyendo. Capítulo 4, verso 24, dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pónganse. Cuando nosotros nos vamos a vestir, somos nosotros los que nos vestimos. Por supuesto que cuando un niño es pequeñito, es chiquito y todo, la mamá o el papá lo están vistiendo, o cuando alguna persona tiene una dificultad, que tiene un problema de salud delicado, necesita que lo ayuden a vestirse. Pero cuando nosotros ya o somos adultos o estamos sanos, esto lo hacemos solos. Entonces, si el Espíritu Santo renovó nuestros pensamientos y nuestras actitudes, y nosotros lo dejamos, porque la propuesta era dejen que el Espíritu los renueve, si nosotros le permitimos hacer esto al Espíritu Santo, ahora somos nosotros los que tenemos que ponernos esta nueva naturaleza. ¿Y en qué consiste hacer esto? Verso 25 dice, así que dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. En la nueva naturaleza, en esta renovación que nos hizo el Espíritu Santo de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes, de nuestra postura, nosotros tenemos que dejar de mentir.
Porque Él nos limpió, Él nos lavó, Dios nos lavó con la sangre de Cristo, lavó todos nuestros pecados, todas las mentiras que habíamos cometido hasta que llegamos a Cristo. Cuando nosotros le entregamos a Él todo nuestro ser y le permitimos ingresar y renovar nuestros pensamientos, ya no tenemos pensamientos que se inclinan hacia la mentira, ya no tenemos actitudes que se inclinan hacia el mentir. Pero por supuesto que esto va a seguir rondando nuestras vidas. Y la oportunidad de mentir la vamos a tener siempre. Pero en nosotros está la decisión de dejar de mentir. En nosotros está la disposición de decir siempre la verdad a todos. ¿Cómo vamos a decidir mentir cuando Dios nos da la posibilidad de hablar la verdad? ¿Hacia qué se inclina nuestro pensamiento y hacia qué se inclina nuestra actitud? ¿Cuál es la postura que nosotros tomamos? Además, ven y mira, verso 26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. No pequemos. ¿Estar enojado es pecar? No, estar enojado no es pecar. Ahora, es pecar porque un enojo lo puede tener cualquiera, te lo aclaro. Hay algo que te puede molestar, que te puede disgustar. Bueno, eso lo puede tener cualquiera. Pero ¿sabes en qué consiste el pecado? En dejar que el enojo nos controle. Cuando ya le estamos dando la posibilidad a ese enojo que se haga lugar dentro nuestro, a que se arraigue en nuestros pensamientos y a que controle nuestra vida, ahí ya estamos pecando. Entonces el consejo que Dios nos da a través del apóstol Pablo es que no permitamos que el sol se ponga mientras seguimos enojados. ¿Tuviste algo que te disgustó, algo que te enojó, que te molestó? Despójate, saca ese enojo de tu mente y sacalo de tu corazón. No dejes que esto te controle. Porque ¿sabes qué? Si nosotros hacemos esto, la respuesta la encontramos en el verso 27. El enojo da lugar al diablo. Nosotros estamos permitiendo que el diablo otra vez tome control de nuestras vidas. Cuando habíamos tomado la decisión que fuera el Espíritu Santo quien nos renovara. Seamos sabios, no le demos lugar al diablo. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más, Jesús. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que
que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Oh. Bendiciones a todos los que están conectados. Hermanos, quiero traerles una palabra de bendición para ustedes, para que de pronto podamos recordar el secreto de la prosperidad, que es lo que significa tener una vida bendecida por Dios. Y quiero hablarte del río. Y el río significa que es una corriente natural de agua que fluye permanentemente y va a desembocar en otro. Y en este tiempo vemos que hay muchas corrientes, pero que son tan diversas que de pronto pueden traer confusión según la corriente que estemos seguidos, ¿no? Que estemos siguiendo esas corrientes, o pueden ser de bendición o pueden ser para traer perturbación. Por eso tenemos que estar atentos en este tiempo, porque la palabra de Dios nos manda que estemos atentos, que estemos velando, que estemos mirando, ¿sí? Y escudriñando en su palabra en cuanto a las distintas corrientes que vienen, ¿no? Que pueden ser corrientes sociales, corrientes en cuanto doctrinales, y debemos estar atentos y alerta a ver qué información estamos recibiendo y de pronto a cuáles vamos a tener que seguir. Y de lo que te quiero hablar es de esta corriente, justamente de este río que te va a bendecir, este río que te va a estar haciendo que seas una persona firme, una persona con propósito. Entonces vamos a mirar la figura de la bendición divina que se encuentra en el Salmo 46:4, que dice: un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el lugar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida en cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Estamos viendo la protección de Dios, y cuando hay aguas, hay río, ahí se establece un poblado, una población o ciudad. Entonces es importante estar cerca de un río. Entonces este río que me habla en el Salmo 46:4 dice: un río trae gozo a la ciudad de Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida en cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Hay protección de Dios. Y en Isaías 62:12, esto dice el Señor: yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Ah, qué tremendo, qué buena noticia. Un río de paz y de prosperidad. O sea, que estas corrientes que vienen de parte del Señor, ¿sí? Dice: yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Importante este río de paz, de calma, de confianza, que uno puede estar seguro porque Dios lo hizo, viene de parte del Señor, y de prosperidad.
y de prosperidad, de avanzar, de lograr cosas, de seguir. Entonces dice, las riquezas de las naciones fluirán hacia ella, hacia Jerusalén. Las riquezas de las naciones fluirán como un río hacia ella. El fluir, qué importante es este fluir de este río. En Isaías 33:21, para nosotros el Señor será el poderoso, será como un ancho río de protección que ningún enemigo puede cruzar, por el cual no puede navegar ningún barco enemigo. Entonces lo vemos acá a Dios como un río de protección, tanto que ningún enemigo va a poder navegar, no va a poder cruzar, el enemigo no va a poder hacerte daño por este Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí? Isaías 33:21, para nosotros el Señor será el poderoso, será como un ancho río de protección que ningún enemigo puede cruzar, por el cual no puede navegar ningún barco enemigo. Solamente los hijos de Dios pueden cruzar los ríos, pero el enemigo no. El enemigo no puede atravesar, cruzar, porque Dios es nuestra protección. Dios es nuestra protección. En Juan 7, 37, 38 y 39 son los efectos de la operación del Espíritu Santo en y a través del creyente que Dios, la palabra del Señor dice, en el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Oh, amén. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu en el cual se le daría todo el que creyera en él. De su corazón brotarán ríos de agua viva, del Espíritu Santo. Tremendo el Señor dándole para todos aquellos que creen en Él estas aguas vivas, ¿sí? Gracias al Señor por su palabra, por su maravillosa palabra y su maravillosa bendición, bendición de prosperidad, bendición de protección. Cuántas cosas Dios obra a través, ¿sí?, por nosotros y en nosotros. Nos trae el río de paz, de prosperidad, las promesas de las riquezas de las naciones van a fluir y van a fluir hacia esta Jerusalén, ¿sí? Jerusalén, gracias al Señor. El Salmo 1, ¿sí?, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ah, Señor, gracias al Señor, porque Él nos enseña a meditar cada día en su palabra, a meditar, a estar mirando su palabra, a estar practicándola, a estar hablando con nosotros mismos, haciéndonos recordar lo que dice en su palabra. Qué importante lo que nos enseña su palabra. Este salmo que dice: son como árboles plantados aquellos que están meditando en la palabra del Señor. Son aquellos árboles que están plantados firmes, ¿sí?, en la orilla de un río. Y es importante, hay que estar plantado cerca de un río, ¿sí? Las poblaciones donde había un río se establecían
poblaciones, poblados, porque es importante tener el agua cerca. Entonces hay que estar plantado cerca de un río. A través de esta palabra vemos que hay prosperidad para aquellos que están plantados cerca de un río. Para disfrutar de las bendiciones de Dios, el árbol que está plantado cerca del río, aún en la sequía, florece. Aún en la sequía, trae bendición, produce, da vida, produce fruto. Dice que sus hojas nunca se marchitan porque está cerca de un río, está cerca de esa humedad que está generando el río. Y donde hay aguas, hay vida. El secreto de la prosperidad es estar plantado cerca de un río. Y cerca de un río tenemos sombra, pues su hoja no cae. La hoja del árbol que está plantado junto al río nunca se marchita. Es un lugar de descanso. Puedo descansar, ¿sí?, a la sombra de ese árbol que está cerca del río. Yo puedo descansar para tomar nueva fuerza. Me refresca. Qué tremendo es estar cerca de un río, cerca de este río que es la provisión de Dios, que Dios ha provisto para nosotros, estar cerca de ese río. Entonces su sombra me da seguridad, ¿sí? Puedo estar como una cobertura. El Salmo 91 dice: el que habita bajo la sombra del Dios omnipotente, tremendo. La sombra me habla de seguridad, de protección, ¿sí? Pero también me refresca, me trae un refrigerio, me cubre del sol, me protege de esos calores a través del sol, me da frescura. Puedo experimentar la provisión de bendición de Dios, de la bendición que viene de parte del Señor. Se vive cerca del río. Si yo vivo cerca del río, voy a ser nutrido, vigorizado por la palabra. Voy a experimentar de sus aguas vivas, de estas corrientes que fluyen y que traen limpieza, me traen limpieza, purificación. Puedo experimentar la santidad de Dios que va a producir en mí su palabra. Vida constante, aleluya. Voy a ser santificado por la palabra. El agua me purifica, el agua me limpia, el agua me santifica, me lleva a experiencias nuevas, ¿sí? En este fluir del río, estas corrientes del agua. El río es una corriente constante que fluye, contrario, opuesto, ¿sí?, a las aguas estancadas. Las aguas estancadas contaminan. Esas aguas que están estancadas, quieta, es una fuente de contaminación, ¿sí? Y no tienen corrientes de agua, están estancadas. Pero qué importante que estas corrientes de este río, cuando yo estoy cerca del río, cuando yo puedo vivir cerca del río, cuando estoy habitando cerca del río, ahí, ¿sí?, esas aguas me impulsan a una renovación, pues estas aguas me hacen reverdecer y dar fruto, ¿sí? Entonces el Salmo 1 me habla de este creyente que medita en la ley del Señor de día y de noche. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, ¿sí? Me habla de lo que genera, lo que produce estar siempre plantado cerca de un río, a la orilla de un río. Siempre se va a dar fruto, dice, da fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan. ¿Qué quiere decir? Están en un reverdecer continuo y prosperan. Me habla de la prosperidad en todo
tiempo, en todo lo que hacen, prosperan. Estas personas, este hijo de Dios que está meditando, que se deleita, que ha encontrado un deleite en la palabra de Dios, que la medita, que la hace suyo y que la practica, son como estos árboles plantados. O sea, ¿qué es lo que nos enseña su palabra? Que nos hace bien estar cerca de las corrientes del río de Dios. No de cualquier corriente, no de cualquier corriente. Cerca de las corrientes del río de Dios, de estas aguas que fluyen y traen vida, que generan vida, que traen un poder vivificante. Aleluya. Señor, en tu nombre, Jesús, queremos ser como esos árboles que están plantados junto a las corrientes del aguas de vida, no como esos árboles malos. En Lucas 6:43 me habla del árbol malo, y hay árboles que también son otoñales sin fruto, que no dan fruto, árboles secos. Que no seamos árboles secos, sino que seamos árboles que traen fruto, que puedan dar fruto. Gracias al Señor. En Lucas 23:31 me habla del árbol verde, se refiere a Cristo. Gracias al Señor obrando en la imagen de su poder, de su vigor y de su excelencia, de este árbol verde. Gracias al Señor. ¿Qué es lo que me conviene? Plantarme a las corrientes, cerca de ese río que traen vigor, que me nutren a mí como árbol, y yo pueda producir, sí, pueda producir fruto en abundancia, una prosperidad en abundancia. Este es el secreto de la prosperidad. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas, si estás junto a las corrientes de este río, todo lo que hagas va a prosperar, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Gracias al Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios maravilloso. Seguimos hablando de lo que puede producir estar en ese río. Y tenemos que mirar cuál es la corriente, ¿qué corriente estamos siguiendo? O en qué corriente nos hemos plantado. Señor, ayúdanos a buscar las corrientes que vienen del Espíritu de Dios, esas aguas de sanidad que me habla en Ezequiel 47:6. Dice: me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Ahí este hombre tenía una visión panorámica de lo que se le estaba presentando en la visión. Dice que había muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Plántate en estas corrientes que traen transformación, que transforman. Dice: esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. O sea, santifican, traen dulzura. El agua salada que no produce vida, ese mar muerto, ¿sí? Esas aguas que van a desembocar en el mar muerto van a ser cambiadas por aguas puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río que estaba, que sus aguas, que sus
vivían tiempos de sequedad, ¿sí? Donde estaba este río, pero dice que donde se encuentra este río, vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río, ¿sí? Abundarán los peces en el mar muerto. Un lugar donde era estéril, un lugar de sequedad. Pero donde llegue este río, abundarán los peces, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. ¡Qué tremendo! Donde hay muerte, que pueda florecer la vida. Habrá pescadores y produce vida, porque no había hombres, pero se encontraba en esta visión que veía hombres, pescadores, a lo largo de las costas del mar muerto, desde Engadí hasta Englaim. Toda la costa estará cubierta de redes, secándose al sol, porque se había producido la vida. El mar muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Pero los pantanos y la ciénaga no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las aguas se usarán para sanar. Entonces en la visión veía este varón que las aguas, que este río fluía, estas corrientes fluían por debajo de la puerta del templo. Hermanos, quiero hacerte mención de este río y de dónde provenía este río, estas aguas que iban a ser para sanidad, estas aguas que producen vida. Dice que fluían de debajo de la puerta del templo. Quiero decirte que las aguas que vos puedas recibir, que la palabra que puedas recibir, que te va a llevar a una bendición constante, porque las aguas de los ríos son constantes, es un fluir constante, son de la casa de Dios. No vienen de cualquier parte estas corrientes, para que prestemos atención, porque en este último tiempo estamos prestando atención a corrientes que no vienen de la casa de Dios, que no vienen del altar de Dios, que no vienen del Espíritu de Dios, que vienen de otro espíritu, que no es el de Dios. Presta atención, detenete a mirar de dónde viene la palabra que estás escuchando. Este varón veía que este río fluía de debajo de la puerta del altar del templo, de la puerta del templo. Estas aguas que te van a bendecir, este río que te va a traer bendición, prosperidad, como veíamos en el Salmo 1, que dice que te va a hacer prosperar en todo.
¿sí? Te va a hacer prosperar en todo. Este río, el río, son aguas constantes, agua que no son estancadas, sino que hay un fluir constante de la presencia de Dios. Esta agua que te va a purificar, este río que te purifica, este río que te santifica, el agua, la palabra de Dios. Este río que produce vida, dice: a ambas orillas del río crecerá toda planta de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Vas a dar fruto continuo si te plantas, si vives, si habitas cerca de un río. Si estás habitando bajo esta sombra del Dios omnipotente, los árboles que están junto a las corrientes de este río, son para producir fruto, para florecer. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con agua del río que fluye del templo. Recibirás una nueva cosecha con estas aguas que fluyen del templo del Dios. Los frutos servirán para comer, y las hojas se usarán para sanar. Estas aguas que traen sanidad, las aguas que fluyen del templo de nuestro Dios. Aguas salutíferas que vienen de la casa de Dios. Aguas salutíferas que sanan mi interior, sanan mi alma, sanan mi corazón. Estas aguas que me traen la palabra de Dios me va a producir esa riqueza espiritual y me va a producir la prosperidad que tanto necesita. Me lleva a otro nivel, a otras experiencias espirituales. Van a traer una renovación y una restauración. Este río, estas aguas, que hay un fluir constante. No se va a estancar. La cosecha no se va a detener, la prosperidad no se va a detener. Va a ser un fluir constante, continuo, de las riquezas que vienen de parte de nuestro Dios. El propósito de Dios es la prosperidad constante para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Gracias al Señor, estas aguas, este río que fluye continuamente, hacen reverdecer y dar fruto. No voy a ser un árbol otoñal, no voy a ser un árbol seco, voy a ser, aleluya, un árbol verde que continuamente da fruto, da vida. Señor, ayúdanos en este tiempo a estar plantado junto a las corrientes de este río que va a traer sanidad a las naciones, pueblos. Va a traer sanidad este río que fluye de la presencia de Dios, que fluye de la casa de Dios. Este río va a traer sanidad a las naciones, a nuestras vidas. Aleluya. Es necesario que nos plantemos
junto a estos ríos. Señor, obra con poder. Espíritu Santo, que fluyan esas corrientes, las corrientes de vida, para un renovar, para un reverdecer, para un florecer. Señor, que no nos estanquemos, que podamos ser como estos ríos que fluyen, que hay un fluir continuamente del Espíritu de Dios, del poder de Dios, de las virtudes del Espíritu Santo. Señor, obra con poder en nuestra vida. Haya restauración, renovación, haya un reverdecer en el pueblo de Dios. Señor, oramos, Señor, por estas corrientes que dan vida, que traen vida. Que tu pueblo, Señor, esté atento a estas corrientes del Espíritu de Dios, a una renovación espiritual, que podamos estar abiertos para las corrientes del Espíritu de Dios, para el fluir que viene del Espíritu de Dios. Señor, obra con poder, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo con esta corriente, con las aguas, con este río de sanidad, de prosperidad, con este río que protege, con este río que trae abundancia. Señor, en tu nombre, abundancia de palabra de vida. Señor, bendice a tu pueblo, a tus hijos, que tus hijos tengan el oído abierto, el oído atento para escuchar. Señor, esta palabra que viene directamente del Espíritu de Dios. Señor, obra con poder, esté tu bendición, esté la fuerza de este río, la fuerza, la potencia, el vigor de este río, de esta palabra que trae el río de Dios. Aleluya. Este río que trae sanidad, 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 sanidad para las naciones, sanidad para nuestras vidas, sanidad para el alma, sanidad para el cuerpo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque vos estás en todo momento en nuestras vidas. Tu propósito es prosperarnos. Tu propósito es que avancemos. Tu propósito es que podamos fluir en el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.